se van a trabajar. Entonces, en esta segunda mitad del siglo XX, vamos a comenzar un poco con esto, la época victoriana. Seguramente ya han escuchado hablar de ella. La época victoriana es prácticamente el momento de esplendor de Inglaterra como imperio colonial, dado que la reina Victoria, por ejemplo, era reina de Inglaterra, pero era emperatriz de la India. O sea, reinaba en ambos espacios. ¿Por qué? Porque la India era una colonia de Inglaterra, así como lo fue Estados Unidos, pero Estados Unidos se sacudió que sería el gobierno inglés desde el siglo XVIII. Pero pues acá pasaría hasta el siglo XX todavía antes que la India se independizara o consiguiera su independencia. Entonces, con la reina Victoria sucede algo interesante, fíjense, como ya había fotografías, porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, en los últimos años ya había una fotografía un tanto más formal. Entonces, ven la fotografía acá de ella. Es una fotografía de la reina Victoria. Y vean la pintura. ¿Se parece? ¿Bien qué parece? No, ¿verdad? Pues así como en la actualidad, en la actualidad hay filtros, ¿verdad? Yo a veces no reconozco gente porque las fotos en redes sociales tienen demasiado filtro. Entonces, cuando los veo en la realidad, el color de piel es diferente o el pelo es diferente, porque pues sí, son dos personas diferentes, la de las redes sociales y con la que uno interactúa. Entonces es lo mismo acá, aquí no habían filtros para ponerle a la foto, pero sí habían pintores que idealizaban a los monarcas. Entonces eso sucede también por acá. Sí, hay correcciones de ese tipo en esta etapa para embellecer más a los monarcas. Aquí van a tener un diagrama sobre lo que constituye esto de la reina Victoria, que le da nombre pues a un estilo también, la era victoriana, y pues es una época así como de mucho puritanismo, mucha religiosidad, eh, no había, como le dijera, libertinaje ni cosas por el estilo, sino que todo era así como bien, bien centrado, muy ordenado, y pues, sin embargo habían grandes desequilibrios en cuanto al trabajo, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Las mujeres trabajaban casi por nada y a los hombres les pagaban de mejor manera. Esas son tensiones, por cierto, que van existiendo desde que aparece el capitalismo, aparece la industrialización, y va a ser a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando eso explota en grandes protestas, que son las que llevan a la larga al reconocimiento de derechos laborales en general, pero especialmente de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta época como cosa extraña? Las fotografías de muertos. Acuérdense, ya hay fotografía, finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, estas son fotografías de personas muertas. Por ejemplo, es un joven ya fallecido. Dice, mire, pero está de pie y se está sosteniendo. Aquí atrás apenas se ve, pero había todo un pedestal que les ponían en la espalda y los amarraban del cuello y de la espalda para que se mantuvieran en pie. Y de esa forma les tomaban fotografía. En muchos casos los ojos están cerrados. Lo que les ponían era encima como una prótesis para que los ojos se vieran abiertos, si no se los podían abrir. Este niño también está fallecido. Acá. Esta que ven acá es una niña y su hermana. Esta niña está fallecida. Aquí el niño más grande está muerto. Y en la parte de atrás, les repito, está toda la estructura para sostenerlo. Aquí vemos una familia también despidiendo a dos pequeñas. Entonces, las fotografías, la necrofotografía, creo que le llaman, eso aparece en la época victoriana. No sé si en sus familias habrán encontrado en medio de algún libro o algún álbum familiar de esos antiguos que de repente aparecen por ahí, algunas fotografías de estas. Yo encontré una fotografía en un como folletito, al medio libreta que tenía mi abuela, y una fotografía de una niña.
fallecida. Entonces, eso existe y eso vino también acá en nuestras regiones, por eso es que también lo vemos por acá. Aparte de eso, pues la época victoriana es la expansión de la máquina de vapor, la industrialización que les mencionaba, los inventos, algunos extravagantes, otros un poco más útiles. Vean, niños, eso, y jóvenes, adultos también hay, pero esa mayoría acá son niños y jóvenes, trabajando en minas de carbón, pues sin mayor protección ni nada, y trabajando por casi nada igual. Entonces, eso es parte de lo que veíamos en el realismo y que es parte también de lo que llamamos época victoriana. La máquina de vapor, un cartel que nos mostraba pues cómo funcionaba, así bien como promocional de una máquina de vapor. Una máquina para hacer ejercicio, para que imagínense cuántas cosas alrededor, un montón de artilugios, por cierto, metálicos, como es la era de la industrialización, se utilizaba bastante el metal para hacer equipos, por ejemplo, la idea de hacer ejercicio con máquinas, vean esta. Hay algunas películas, por cierto, que se ambientan en la época victoriana, que tienen máquinas de vapor. Cuando vean eso en películas, es inmediatamente, eso está haciendo alusión a la era victoriana. Hay una de Will Smith que se llama Wild Wild West, si no mal recuerdo, que parecen unas máquinas gigantescas por ahí. Eso es, pues, que sería una alusión a la época victoriana. Aquí les queda un diagrama también sobre la revolución industrial. La primera, que les repito, es la máquina de vapor, y la segunda, que es la electricidad y el motor eléctrico. Vienen junto con esto otra cantidad de inventos, la bombilla incandescente, los primeros vehículos con motores de combustión interna, es decir, los primeros carros, automóviles, las transmisiones de radio, todo eso va apareciendo en esta época. Y en ese contexto aparece el Art Nouveau. Art Nouveau es un estilo que designa una nueva manera de ver arte. Por eso Art Nouveau significa arte nuevo. Eso es arte nuevo. Nouveau es nuevo en francés. En otros países le llamaron diferente. Por ejemplo, si ustedes escuchan y dicen, es arte modernista. El modernismo es el mismo Art Nouveau. Así le decían en España, modernismo. Entonces, aquí les quedan unos datos. El Art Nouveau, pues, no tiene un origen en un solo lugar, sino que en diferentes partes del mundo, pero está ligado a la industria, especialmente a la industria del metal, los que trabajaban el hierro, y una aleación que logran hacer con el hierro, que se llama acero. El acero les permite hacer construcciones todavía más grandes que las que se hacían antes. Aquí tenemos diferentes nombres, como les mencionaba, modernismo, Art Nouveau, bueno, y otros más en diferentes lugares. O sea, no tuvo un solo nombre, pero nosotros lo vamos a llamar Art Nouveau. Las características, bueno, vamos a ir a las imágenes. Hay bastante libertad en cuanto al manejo de la figura femenina principalmente. O sea, este estilo es hace alusión bastante a lo femenino, también a lo sensual, a las flores, a las plantas en términos generales. Y es como bastante decorativo, o sea, un estilo muy decorativo. Eso es un cartel, por ejemplo, que promocionaba probablemente algún tipo de bebida. ¿Qué más? Otro, promocionando un café. Los cafés, los cabarets, los bares se ponen de moda, por cierto, para los artistas, especialmente en Francia. Esta época del Art Nouveau, segunda mitad del siglo XIX, es la época en la que Francia se convierte como en la capital de todo. Los artistas, si querían triunfar, entonces tenían que ir a Francia a exponer en unos eventos que se llamaban la gran, la gran feria de París. Ahí se hacían grandes exposiciones de arte y los que querían triunfar pues iban ahí y si los aceptaban la obra pues estaban expuestos ante el mundo.
Nuestro país fue también a esos lugares. Hay testimonios de fotografías de que fueron a estas grandes ferias a promocionar el café, por ejemplo, el añil, que era lo que se producía en esas épocas por acá. En cuanto a la arquitectura, vamos a entender que el Art Nouveau es principalmente el trabajo que depende mucho del metal, del hierro, pero hay trabajo en madera, aplicaciones en madera y también piedra, granito principalmente, y cemento también para la construcción de muchos elementos decorativos. Vamos a ver una vez las imágenes. Esto es en Barcelona. Esta se llama la Casa Batlló y el arquitecto se llama Gaudí. Gaudí es que se considera en España pues el máximo exponente del estilo, y él dejó plasmado ese estilo que mezclaba gótico, mezclaba también barroco con nuevas líneas expresivas de construcción. Entonces, con él vamos a ver algunas cosas que nos recuerdan el gótico, por ejemplo, los vitrales, los trifolios, eh, algunas ventanas con arcos ojivales, pero todo se percibe como más moderno. No está ligado, por ejemplo, en el caso del vitral, a los temas religiosos, sino que simplemente trozos de vidrios de colores. Y las paredes también las coloreaba mucho. Los techos los hacía como si fuesen escamas de dragón, es el término que se le da, como si fuese piel de dragón se ven los techos. Vean las ventanas. Entonces, esto responde a una idea nueva, a una concepción nueva en la que pues el artista experimenta bastante con los espacios. Esa es la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Es la obra más importante de Gaudí, sin embargo, él apenas vio construida una parte de ella. Esta obra estaba planeada para terminarse en el 2022. Estamos a 2025 y sigue construyéndose. Lleva más de 100 años de construcción y todavía no se termina. Él dejó construida una de las fachadas y algunas de las torres, pero el resto se sigue construyendo todavía. Esta zona, por ejemplo, está en construcción, igual que esta de acá. Se sigue construyendo, pero el edificio funciona un tanto de turismo, pues una manera de captar fondos para seguir financiando el trabajo. Ahora, en esta catedral, o esta basílica más bien, ya no solamente hay trabajo de Gaudí, sino de otros artistas más contemporáneos a nosotros, o algunos que ya se consideran parte del arte moderno, como por ejemplo Subirachs, es uno de los escultores, que él trabajó en una de las fachadas laterales, creo que es esta, en la que trabajó. Por cierto, estas son fachadas laterales, estas. La fachada principal está acá y este es el cabecero, que tiene forma cruciforme también la catedral. Vamos a hacer aquí un pequeño stop y vamos a ir a dar una vuelta a la catedral o a la basílica, más bien del Sagrado Corazón. Vamos a Barcelona. Barcelona está en Cataluña. No, me mandó donde no era. Es Sagrada Familia. Pero no me salía. Familia. Ahí está.
Bien, aquí está. Es la Sagrada Familia. Les decía, ese es el cabecero, esta parte de acá. Y vamos a ver. Aquí está. Pues no, ese es el cabecero. Dándoles al revés. Y esta es la portada principal. Las otras fachadas son las fachadas laterales, que son las que tienen estas torres como con espigas, estas de acá. Vean que todavía se nota ahí que pues siguen trabajando. Vamos a hacer una de las laterales. A ver si logramos bajar acá. Bien, ahí estamos con todos los turistas y estamos frente a la catedral. Esta es una de las fachadas laterales, les decía. Vean, todavía pues hay mucha maquinaria ahí porque la obra pues no se termina de concluir. Ahora, si yo les digo a qué les recuerda esto que está acá, ¿qué me diría? ¿Qué les recuerda eso? ¿Sofía? A una catedral gótica. Correcto, una catedral gótica. Entonces, la base de esta basílica son las catedrales góticas, pero Gaudí, que tenía un estilo de una libertad creativa muy grande y que desafiaba mucho la física, porque hay muchos de estos edificios parece que se van a caer por cómo hizo las columnas. Les voy a mostrar dentro del templo para que tengan idea de cómo es esto. Y bueno, si tienen alguna oportunidad de ir a Barcelona antes de ir a ver al equipo, entren a esta catedral. No, me mandó a la calle. Ah, no, que estoy dentro. Bien, estamos hasta el altar. Es la entrada principal, pero lo interesante acá está, vean, hacia arriba. ¿Qué sería esto? Me acaban de decir. ¿Qué iré? Dígame. Son vitrales góticos. Correcto, pero por el tiempo que fueron hechos, ¿cómo le llamamos? ¿Serían solo góticos? Neogóticos. Correcto, ok, eso es neogóticos. Esto es neogótico. Acuérdense que el neogótico estaba de moda en esta época. Vean. Son columnas que no se habían utilizado en ningún lugar antes. Vean que parecen árboles. Acá se transforman en 3 más y se abren. 4 más, 5 más. Luego las bóvedas estrelladas, similares a las utilizadas en el periodo gótico también en España y en el barroco. Ese es el cabecero. Ahí está el altar principal. Y bueno, ahí tenemos, es una construcción pues que desafía mucho el estilo que en algún momento se pensó que era el único que existía, que es el estilo clásico de construcción de estos edificios. Vamos a ver una incursión más, un poquito más cerca del altar. Vamos a ver. Héctor dice, ¿cómo diferenciamos el gótico del neogótico llegado el momento? Bueno, visualmente puede que se vean iguales. Y lo que hay que ver es que muchas de esas tienen algunos otros elementos que son renacentistas, en la fachada, por ejemplo. Y pues si ni eso nos ayuda, entonces aquí el secreto está en ir a buscar la fecha de construcción, en qué fecha se data. Porque si decimos 1800, 1900, neogótico definitivamente. Entonces, y creo que es lo que les recomendaría. Mejor buscar datos históricos de la obra para poder salir de
de la duda. Sin embargo, les repito, las neogóticas tienen algunos elementos que son renacentistas y no se ven tan antiguas. ¿Y qué es lo que tiene, por cierto? Algo, otro elemento más, ya me acordé, de esta época, es la utilización de hierro, de acero en la construcción. Eso no lo tienen las iglesias góticas. ¿Y por qué? Porque el hierro o el acero se comenzó a utilizar en este momento, en la época del Art Nouveau, segunda mitad del siglo XIX. Ahí es cuando se comienza a utilizar el hierro en las construcciones. Entonces, antes de eso no existe. Ahí, bueno, ahí tenemos una lista más por acá. Ya saben, si van a Barcelona, ahí están viendo un video con la obra de Subirachs, Josep María Subirachs. Vean los vitrales, también corte más modernista. Y volvemos acá. Les voy a colocar en el grupo una página de Facebook donde ustedes se pueden le dan seguir y les está apareciendo bastantes actualizaciones de esta basílica. Y hay unas fotos increíbles. Realmente hay que ir algún día a Barcelona y no es a ver el equipo, es a esta. Y bueno, hay mucha obra de Gaudí en Barcelona. Un dato también sobre esto es que pues a él se le acaba el dinero y andaba pidiendo donaciones para seguir con la construcción de la catedral. Ya estaba muy anciano y pues un mal paso en un tranvía y lo atropellaron. Entonces falleció un par de días después de eso y pues así termina la vida de uno de los grandes arquitectos de España de la época modernista, del Art Nouveau. Sin embargo, la obra de él quedó. Lamentablemente también hubo un incendio en el estudio de él, que estaba cerca de acá de la catedral, dentro del terreno, y se perdieron también pues, muchas de las ideas originales de él. Sin embargo, los siguientes arquitectos encargados de la obra han ido respetando mucho del estilo de él, del diseño original de él, pero pues ya la obra es obra de varios arquitectos. Pero bien, eso pues pareciera neogótico. Esto es en Bruselas, esto es Bélgica, y bueno, esta es una estación de tren. Las estaciones de tren, acuérdense, como los trenes están de moda, necesitan estaciones. Entonces, si ustedes ven las estaciones de tren cuando se ambientan en espacios antiguos, hay mucho hierro, y es lo que vemos acá. Bueno, si han visto Harry Potter, que seguramente lo han visto, vean las estaciones y vean hacia alrededor, vean hay mucho hierro, es porque es lo que estaba de moda. Y eso es lo que determina pues que las obras sean modernistas. Por lo demás, si se fijan, la parte de concreto, de piedra, pues nos recuerda más el neoclásico todavía. Esto es en Francia, es una puerta de un edificio, esto también es Nouveau. Vean lo que poco de saturación de ciertos elementos de la fachada con mucha escultura y el trabajo de hierro y madera. Y luego piedra. Los faisanes, el pavo real son símbolos del Art Nouveau, por eso los vamos a ver siempre ubicados en muchas de estas obras. Y como les decía también al inicio, es un arte que centra mucho de su estética en lo femenino, en la imagen de la mujer. Bien, la entrada al metro en París también, Art Nouveau. Y aquí otros ejemplos. Esto es en Bruselas, también Bélgica. Esto es en Letonia. Bien, bien este otro. Y a este punto es seguro que si ya fueron al centro, han comenzado a ver algunos elementos que nos recuerda el centro de San Salvador. Vean las paredes. Esto es modernismo, es Art Nouveau. Los mascarones, hay algunos edificios que no se nota tanto, pero en la parte de arriba tienen unas máscaras. Se llaman mascarones, que es la idea de estos rostros. Estos que ven acá. Y estos remates que hay también en muchos de los edificios de la zona que están ahora restaurando. Es muy similar a esto. Bueno, hace poco salió la Casa Bou, que la convirtieron en uno de de estos restaurantes ¿cómo se llama? Del café.
se me olvidó el nombre. A ver, ¿quién me recuerda? Nadie. Starbucks. Starbucks, gracias, ese justamente. Ellos han tomado bueno, no sé si compraron el edificio o qué, pero lo han transformado pues en una alusión tanto al Art Nouveau original como también propuestas un poco más modernas. Pero si ustedes han tenido oportunidad de entrar o si lo van a hacer de vacaciones, pues pongan atención a todo. Y de hecho, yo antes les decía en las clases, les decía, miren, lástima que no podemos entrar porque solo uno desde afuera veía y lo que se permitía en medio de todas las ventas que habían ahí, eh, pues era, cuando lo conocí era un McDonald's ahí. Después que McDonald's retiró la franquicia de El Salvador y la empresa se convirtió, todos los restaurantes de McDonald's se convirtieron en Servipronto, todavía se mantuvo un tiempo ahí, ahí la venta de hamburguesas, luego lo cerraron y eso estuvo durante mucho tiempo. Y yo decía, bueno, ojalá podamos entrar algún día. Y bueno, ahora se puede entrar, yo no he entrado todavía, pero lo he visto desde fuera y se ve bastante bien. No es original, no solo restauraron, sino que intervinieron, pero mantiene bastante de los elementos de la época. Entonces el Art Nouveau es uno de los estilos que vamos a encontrar en el centro de San Salvador y los estilos neogótico, neoclásico, que son los que estamos viendo por acá. Vamos a avanzar. Torre Eiffel, voy a ir un poquito rápido acá con esto porque tenemos que terminar hoy. Bien, la Torre Eiffel también corresponde al Art Nouveau. Acuérdense que estamos en apogeo de las revoluciones industriales y una de ellas es el trabajo del metal. Las grandes ciudades como Chicago, por ejemplo, en Estados Unidos, que tuvieron una industria muy grande de trabajo de acero, pues fueron los que contribuyeron en mucho a la construcción de grandes edificios. Eso que llamamos nosotros rascacielos, es en esta época que comienzan a construirse. Y la Torre Eiffel, pues Gustave Eiffel es el arquitecto, bueno, un ingeniero y arquitecto que él propuso la construcción de la torre para uno de los eventos que se daban ahí, de las grandes ferias de París. Y a la gente no le gustó. Cuando la vieron, dijeron, no, es qué cosa más fea esa, quítenla. Y hubieron protestas de los vecinos de la ciudad porque la quitaran y bueno, dijeron, está bien, la vamos a quitar, pero dejen que pase la feria. Cuando termina la feria la vamos a desarmar. Y así quedó para después y luego para después. Y bueno, ahí está la fecha todavía, la Torre Eiffel en París. Y ahora es símbolo de la ciudad. Pero a la gente, les recuerdo, pues inicialmente no le gustaba. Se erigió en un lugar llamado el Campo Marte. El Campo Marte eran lugares en las ciudades en donde habían espacios para diversos juegos principalmente en las clases sociales altas. Habían pistas para carreras de caballo, por ejemplo, juegos, diversos tipos de juegos. También cuando comenzaron ya lo de los aviones, la aviación, comenzaron a poner pistas de aterrizaje también en estos lugares. Aquí en San Salvador también teníamos un Campo Marte. El Campo Marte iba desde la zona del parque infantil hasta llegar allá más o menos por el Rosales. Toda esa zona era una explanada, había una como estadio, espacio para carreras de caballo y una pista de aterrizaje. Ese era el Campo Marte del San Salvador también. Lo que sucedía en Francia lo hacíamos acá. ¿Por qué? Porque resulta que la gente pudiente de este país, de El Salvador, se iba a Europa, principalmente Francia, que era, les repito, era el centro, era la capital de todo, y allí veían en estas ferias, o iban a pasear en la ciudad y les gustaba algo, entonces se lo traían para acá, lo compraban allá, desarmado, lo traían por barco, luego en tren, y ya estando aquí en el país los armaban. Muchas de esas casas desaparecieron de San Salvador porque pues acá tiembla cada rato. Y luego las que sobrevivieron, hubo un tiempo en el que a cada rato se incendiaban, porque pues a los dueños seguramente les era más barato que se incendiara el edificio a que lo obligaran a restaurarlo. Igual, si han ido al centro, les voy a apuntar otro espacio que lamentablemente ya no está,
hay un parqueo ahí por la Plaza Morazán, el parqueo Morazán. Entonces, hacia el norte del parqueo, esa cuadra, en la esquina que les quedaría a mano derecha, ahí está el CEDAR interactivo, pero en la actualidad, a mano derecha de ese edificio, estaba un edificio que prácticamente se veía como un castillo europeo. Le decían ¿cómo le decían? Era la casa, se me escapa el nombre, pero era el nombre de un almacén. Se quemó, así, como que accidentalmente. Pero lo que sucede era que era más barato quemado que mandarlo a reconstruir. Lamentablemente digo, porque ahora que están revitalizando toda esa zona, ese edificio hubiese sido muy, muy agradable haberlo visto como en su época de esplendor. La Casa Munguía esa era la Casa Munguía. Sofía dice, la Dama de la Libertad, si no me equivoco, es una estatua que se hizo en Francia y se está completamente hecha en cobre. ¿Cree que viene de este periodo? Sí, también viene de ahí, pero la vamos a ver en escultura. Ya casi vamos por ahí. Bueno, ahí está la Torre Eiffel, algunos datos. Son 324 metros y 357 ya con la torre aguja que tiene en la punta. El edificio, si les repito, sigue estando ahí, a pesar de que no gustó al principio. En cuanto a la escultura, pues hay una cantidad amplia de materiales porque se trabaja tanto materiales artesanalmente como industrialmente. ¿Y por qué? Porque resulta que en escultura, en pintura y en artes decorativas, el Art Nouveau es una respuesta a la industrialización. Si en la industria, por ejemplo, se hacían 1000 tazas en una máquina, entonces la cerámica Nouveau lo que hizo fue, no, miren, vamos a hacer solamente 20 tazas nada más, si es una colección. Y entonces el valor era muy alto. El trabajo artesanal subió de precio porque estaba compitiendo contra el arte hecho, perdón, los objetos hechos en masa, que es lo que hacía la industrialización. Entonces aquí vamos a ver que aparecen artesanos que pues hacen obras que definitivamente no son para el pueblo, ¿verdad? Sino que son para las grandes élites. Entonces tenemos estos ejemplos hechos en bronce. ¿Ven? Es tanto el trabajo en molde como también el trabajo hecho forjado luego sobre el material. En este otro. Estos alcancé a ver, luego del terremoto del 2001, siendo estudiante de artes, fui a hacer investigaciones sobre daños al patrimonio cultural en Santa Tecla, en bienes muebles e inmuebles. Entonces, en una de las casas que visitamos, había una biblioteca, la Biblioteca Gallardo. Ahí había una parecida a esta, solo que era una señora que llevaba, una joven que llevaba una canasta con unos gallos. Es, bueno, increíble el tipo de trabajo que hacían, y era una lámpara. Y así, bueno, otras más que vi por ahí en otros lugares y que otros compañeros nos mostraron fotografías también. En cuanto a escultura, tenemos trabajo en mármol, que tenemos Josep Limona. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues algo muy similar a lo que veíamos en el rococó y en el neoclásico. Es más o menos siempre el énfasis en lo femenino y la utilización pues del desnudo para la realización de las obras. Acá está la Estatua de la Libertad que preguntaba Sofía. También, bueno, ¿qué sucede? Acuérdense que el primer país, dice, la Gallardo la conoció mi mamá, y dice Sofía, ven, que bueno. La Biblioteca Gallardo, yo tuve oportunidad de estar dentro, habían movido ya toda la colección al Palacio Nacional en ese momento, y aún en el Palacio el director de esa época nos permitió revisar algunos álbumes de las familias pudientes de Santa Tecla de esa época, y bueno, les digo, es cosas increíbles que uno veía por ahí. No sé qué pasó con la Biblioteca Gallardo realmente. Dice Sofía Belén, hemos visto la puerta y aún conserva el león de cobre que es para tocar la puerta. Así, ajá, muy bien. No sé qué pasó con ella, pero adentro habían esculturas, habían bustos, unos de bronce, otros de mármol reconstruido, y lo que les digo de bronce, unas cosas increíbles que ven ahí. Y bueno,
el valor patrimonial de todo eso, ¿verdad? Los álbumes que les habían donado a ellos de fotografías de la gente de la época cafetalera. Es muy, muy interesante. Bien, les decía con esto de la Estatua de la Libertad. Resulta que Estados Unidos se independizó primero y eso influenció pues las gestas de libertad también en Francia. Luego Francia se vino a la Revolución Francesa y Francia luchó junto con Estados Unidos en las guerras internas que tuvieron. Entonces hubo como una alianza entre ellos durante mucho tiempo y entonces pues París, bueno, desde París decidieron enviarle un presente a Estados Unidos que fuera símbolo pues de la libertad. ¿Se acuerdan? La libertad guiando al pueblo. Esta mujer con el brazo levantado que lleva una bandera y que luego son realmente niqués las que se estaban haciendo, las que se hicieron en todas las plazas que hay en diferentes lugares. Aquí en San Salvador bueno, está la Plaza Libertad. Ustedes ven el obelisco de en medio y arriba tiene una niqué que tiene los brazos extendidos con unas coronas de laurel. Dicen, no, es el ángel de la libertad. En México también hay uno, dicen el ángel de la libertad, pero técnicamente no son ángeles, son como les decía, niqués. Entonces, esa es la idea acá. Y pues en 4 de julio de 1776 fue la que sería eh, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Entonces, 100 años después, que fue 1876, es cuando se envió para el centenario la obra. Esta se construyó en la ciudad y luego se desmontó, se desarmó y se envió por barco hacia Estados Unidos. Y ahí es donde se volvió a colocar. El color que le vemos es producto de la oxidación del bronce. O sea, no es que este haya sido el color original, sino que pues es el color que adoptó. Está hueca, hay grades que nos llevan hasta la parte de arriba. Y bueno, tiene ahí como una placa en la que dice 4 de julio, bueno, 4 de julio, libertad. Y la colocaron pues a la entrada de Nueva York, en el lugar donde entraban todos los barcos que venían de Europa. Esta época, por cierto, todavía no ha comenzado tanto, pero ya habían europeos que venían a América, como la tierra prometida, decían el sueño americano, que ese término se acuña en esas épocas, y trataban, bueno, y entraban a Estados Unidos por ahí. Bueno, el presidente actual de Estados Unidos entró, sus padres, su familia entró por ahí. Él no es estadounidense completo. Pero bien, esos son otros 5 pesos, como dicen. Bueno, el diseño de interiores también Art Nouveau de la época en diferentes partes del mundo. Ya les decía, aquí en El Salvador había las casas Guirolas en Santa Tecla, algunas casas de esas que están casi cayéndose ahora en San Salvador, pues tenían ese tipo de decoraciones. En los que veíamos bronce, veíamos trabajo de relieves en las bóvedas de los edificios, madera, escultura, hierro, vitrales, todo eso es nuevo. Eso es en Bélgica, vean, tanto el piso como la escalera y el mural en la pared, todo nos habla de líneas curvas. En el caso de los vitrales, pues hay una variedad muy amplia de trabajo en esto, en diferentes lugares de Europa. Este es como de los más comunes, que tienen esta forma de hacerlo. Las flores, las aves, las orquídeas, los faisanes, eh, estos pavos reales son símbolos de riqueza y son los que se utilizan acá. Porque les recuerdo, esto no era para gente pobre, esto era la élite utilizando el trabajo artesanal como una manera de mostrar poder económico también. En cuanto a la pintura, aquí encontramos a este personaje que seguramente ya lo conocen, Gustav Klimt, y pues varias obras de él. La satisfacción, en este caso, el beso, otros más de Gustav Klimt. Él en cuanto a pintura es el pintor más destacable del Art Nouveau.
Aunque también tenemos otros pintores, pero ellos trabajaron en lo que se llama carteles. Es otro más. Y este es el otro que les mencionaba, Alphonse Mucha. Este es las horas. Como ese es un estilo principalmente femenino y principalmente con motivos florales, entonces es lo que más vamos a encontrar por ahí. Y tiene un estilo característico porque Mucha utilizaba la misma modelo, solo que le cambiaba el color de pelo a veces o le ponía algún otro detalle, pero básicamente era la misma modelo la que utilizaba. Ese es un mural, un tanto de estilo un poco más pictórico, más que cartelista, como el que acabamos de ver, más de cartel. Igual, ahí están. Es un mural, la épica eslava se llama. Bien, joyería y objetos y decoraciones, de esto hay un montón, porque les repito, este es un trabajo artesanal. Hay muchos artesanos que trabajaron para la élite con artículos de lujo. Vean este, una lámpara. En lámparas también, fíjense que vi una General Electric, como de 1 metro más o menos de altura. Era una escultura semidesnuda que tenía, bueno, la mano levantada, pero la mano tenía como puesta como un cono, y en ese cono iba la cristalería, también hubo, y ahí iba puesto el foco. Eh, pues una cosa muy bien acabada. Era la moda de aquel momento y era, como les repito, esto era para la élite. Esto no era para gente pobre. Estas son peinetas, son para ponerse en el pelo. Está igual. Broches también para la ropa, aretes, pulseras, relojes. Todo eso se trabajó en esta época. Hay varias empresas que a la fecha todavía existen. Por ejemplo, la LIC trabaja joyería. Para ellos el símbolo de la libélula, el símbolo de riqueza. Vean, esto es cerámica. También alcancé a ver, eso sí, en esos lugares de Santa Tecla, como repito, eh, ¿cómo se llama eso? Fuentes de fruta, creo que le llaman, es para poner como centro de mesa de porcelana, con estilo Nouveau. También lámparas de cristal, como esa que ven acá, de estilo Nouveau. En Santa Tecla tenía mucho, y un lugar donde no entramos, pero alcanzamos a ver porque para el terremoto se cayó una pared. Entonces desde fuera logramos ver, casi nos quitan la cámara, por cierto, los vigilantes, porque pues, dijeron que no podíamos tomar fotos, pero ya la habíamos tomado. Vean, imagínense una casa de familia que se fueron del país. Los dueños de las casas, pues quienes amasaron esa grande fortuna de dinero, eh, ya no vivían, o ya estaban muy ancianos, entonces sus hijos que se habían ido para Europa, pues eran quienes estaban encargados del lugar. Entonces la casa que le decían de las Águilas, en el centro de Santa Tecla, se le cayó una pared. Entonces se podía ver hacia adentro. Y habían mesas con cosas como estas puestas ahí que les habían caído pedazos de adobe encima y tejas, porque la casa estaba cayendo. ¿Sí, Sofía? Hola, Lick. Hola, Perdona. dígame. Yo vengo con la historia esta de la Casa de las Águilas porque yo soy de aquí de Santa Tecla. A ver, De hecho, cuénteme. yo paso enfrente de esa casa todo el tiempo que voy a Santa Tecla por X o Y razón, o sea, vaya al mercado, solo vaya a dar una vuelta. Siempre paso enfrente de esa casa. De hecho, la investigación que hice el ciclo pasado de la materia de métodos y técnicas de investigación fue acerca de esa casa precisamente. Y, ¿sabes? Me da bastante curiosidad porque, según lo que yo he podido notar, parece que tenía la misma estructura de una casa que está como creo que a unas 2 o 3 cuadras o más, no sé, no me acuerdo, que es donde antes estaba la alcaldía.
que Ujú. tiene como una especie de, como si fuera un balconcillo que da hacia la calle, que tenía un portón y que encima del portón había un arco y que habían de esas máscaras y así, ¿verdad? Entonces me cuentan que lo que sucedió fue que para cuando el terremoto sucedió, ¿verdad? Esa casa hasta fecha de hoy está hecha de madera y de mármol y de otros materiales que no están cuidados. Directamente esa casa se está cayendo a pedazos, sinceramente. Ujú. Y entonces usted pasa enfrente de ese balcón y literalmente no hay nada. Lo que han puesto para disimular que no hay nada es una foto de cómo se veía antes cuando estaba el balcón, pero todavía ese balcón ya no existe. Es un agujero gigante en la pared. Está Ah, tapado ahorita porque pues obviamente no van a dejar que nadie entre, pero en ese momento, cuando el balcón se cayó, la gente cuenta que hubieron bastantes personas que se metieron a hurtar. Entonces, supongo que, ¿cómo se llama? Que por la cantidad de gente que había, de, no sé, la policía o quienes estuvieran cuidando, no pudieron detener a todas las personas, entonces hubieron bastantes objetos que se perdieron. Por ejemplo, ujú. cuentan que adentro, en el jardín, porque como las casonas de Santa Tecla son como una estructura que tiene como un jardín central, digamos. Como la domus romana, como el estilo Ajá, que le llamamos nosotros colonial. ajá, entonces, en ese jardín habían como unas copas, digamos que eran como unos floreros, pero eran unas copas que estaban talladas en mármol y que eran para poner flores. Esas se perdieron o se rompieron o directamente se las robaron. Había materiales de plata, de bronce, todo lo que salieron de las cocinas, como bandejas, platos, etcétera. Todo eso se lo robaron, es hurtado y supuestamente también se robaron las águilas que estaban enfrente de la puerta. Ujú. Y ahora, supongo yo, porque no he podido profundizar mucho al respecto, pero supongo yo que por el hecho de que esta casa esté en un estado tan horrible que realmente me da tristeza verla así, se está cayendo a pedazos, es porque originalmente la Casa de las Águilas era un regalo de Ricardo Virola, que es el patriarca de la familia, para dos de sus hijas, no recuerdo cómo se llaman, que es que vieron una casa similar, creo que en Francia, si no me equivoco, y dijeron, mira, te voy a construir una casa como esta aquí en Santa Tecla, que yo tengo tierra, y la construyeron para que vivieran las dos niñas, eran dos mujeres las que supuestamente vivían ahí, pero como esa familia, honestamente ni yo sé qué es lo que hay con esa familia hoy en día. Esa casa está abandonada y está cayéndose a pedazos, está llena de plantas por todos lados, las puertas que eran de madera están pudriéndose. Hay piezas de mármol en las escaleras que son para entrar a las puertas, están manchados, están rotos. Hay una pared que literalmente fue demolida para construir un parqueo interno porque a la par pusieron un mercadito, hay como puestos de comida y puestos de ventas en general. Y de hecho se me hace bastante curioso que también hay una entrada porque la calle, digamos que la casa está como posicionada en la esquina Ujú. de una calle. Entonces, lo que me ha llamado la atención es que hay una puerta que parece ser la puerta principal, que por donde se entra a la casa, por donde se entraba, digamos, a la casa, que tenía una estatua de una Nike encima o algo así me contó mi mamá. Pero hay una puerta como a 20 metros, digamos, de un lado de la avenida, que es una puerta más grande y más ancha que está a nivel del suelo. Entonces yo teorizo, porque jamás me he metido a esa casa, aunque quisiera, yo teorizo que esa casa también tenía un garage para meter carros. Pero bueno, es lo poco que se puede ver desde afuera.
este año esa casa por poquito se quema porque hubo un incendio aquí en unos locales de mercado que están literalmente a la par de la casa. Y pues nada, ahí quedó. Bueno, muy bien, gracias Sofía. Ahí nos ha relatado bastante la vivencia sobre las casas de la familia Girola. Y pues yo les podría decir que sí, es cierto, las cosas se las hurtaron, las robaron, las vendieron, sucedió de todo ahí porque prácticamente la casa estaba en abandono. Entonces, nosotros registramos un poco de lo que sucedió ahí. No, a mí no me tocaba esa casa para investigar. Sin embargo, le ayudamos a unos de la alcaldía a hacer levantamiento de algunos datos que necesitaban y donde habían amontonado cosas que para el terremoto cayeron a la calle, entonces ellos sabiendo que tenían valor, las guardaron, entonces nosotros le íbamos a moverla de un lugar a otro. Yo estuve investigando en donde está el Palacio de la Cultura Tecleña, creo que se llama ahora, donde estaba antes la alcaldía, y la casa de la Biblioteca Gallardo, que fueron los dos que me tocaron, pero tenía una compañera, dos compañeras que estaban en esa casa Irola que menciona la compañera. Y pues por ello nos dimos cuenta que sí, efectivamente, pues estaban saqueando todo lo que había ahí, pues, se cayó la pared y bueno, hay muchas cosas que se perdieron lamentablemente. ¿Qué es lo que se decía en aquel momento? Eh, que para la familia era más barato que se cayera todo eso y luego vender el terreno que mandar a arreglar la casa, porque la casa no la iban a utilizar y era, bueno, sigue siendo muy caro y ahora mucho más caro, seguramente 25 años después, eh, mandar a arreglarla. O sea, por eso es que dejan que se caiga, porque no hay dinero para, o no quieren invertir más bien en salvaguardar ese patrimonio. Pero a ver qué sucede más adelante, ojalá no se pierda y se logren rescatar, como el caso del Palacio Teclín, que es Pues sabe que que en ruinas. Tengo fotos en ruinas de ese, dígame. sabe que es algo que yo pienso que es bastante curioso de eso. Para hacer esta investigación de la materia de métodos y técnicas de investigación que le cuento, nosotros, el grupo en donde estaba yo, tuvimos que hacer encuestas acerca de la casa y tuve la fortuna de que una de mis profesoras de bachillerato de ahí mismo, de Santa Tecla, que el colegio en el que estudié está como como a 2 o 3 cuadras de ese lugar, entonces, una de mis maestras sabía más del tema que nosotros. Entonces, me da curiosidad que ella nos cuenta que hubo una época en la que la casa en realidad estuvo abierta y que la alcaldía dejó que entraran los vendedores ambulantes que hoy en día están alrededor, digamos. Y que las habitaciones de la casa funcionaban como locales, habían mesones, habían tienditas de variados, etcétera. Pero por el mismo deterioro de la casa, la, pues la volvieron a cerrar porque se estaba cayendo a pedazos, se sigue cayendo a pedazos. Sí, bueno, gracias. Efectivamente, pues es lamentable que pues acá no se ve con la seriedad que se quisiera todo, ¿verdad? Y luego los dueños también, pues, o sea, es un gasto para ellos. Por eso les digo, en el centro, esta casa que les mencionaba, que estaba cerca del Parque Morazán, pues prácticamente, o sea, dejaron que se fuera cayendo poco a poco y al final un incendio sucedió ahí, la botaron, luego hicieron un parqueo y luego construyeron una casa ahí. Pero pues lamentablemente así es. Luego dice Sofía que recuerda haber visto una pintura en el techo del salón de baile del Teatro de Santana. Por eso el mismo periodo, es seguro que es del mismo periodo, porque es la época de la República, le llamamos, es después de la independencia, cuando pues los ahora dueños del país, que eran la misma burguesía criolla, porque no crean que cuando decimos nos volvimos independientes significa que mejoró la calidad de vida para el grueso de la población, el campesino siguió siendo igual o peor, o los indígenas, igual o peor, los que mejoraron fueron la élite, nada más. Entonces, ellos, luego del terremoto en San Salvador, que hubo mucho desastre, pues movieron hacia la zona de la hacienda Santa Tecla, o finca Santa Tecla, no recuerdo qué era, la ciudad, y le llamaron Nueva San Salvador. Pero operativamente nunca se trasladó el sistema de gobierno para allá, o el gobierno más bien para allá, sino que se mantuvo siempre en San Salvador.
Entonces, es una época bien, bien interesante, fíjense, eso que sucedió en Santa Tecla, y ojalá pues ustedes más adelante pues tengan oportunidad de investigar mucho más todavía y de encontrar qué pasó con todo lo que había ahí adentro, porque seguramente habían cosas como esta. Ese trabajo en madera, esas son incrustaciones en madera, esto no es pintura, es madera incrustada adentro de la madera. ¿Ven esta? Perdón, ¿sabes lo que sí he Bien, visto que hay? No ¿sí? sé si es de esa misma corriente de Art Nouveau, pero he visto fotografías de, creo que no es la misma casa, pero sí es una propiedad de Luz Girola, en donde hay picaportes de puerta, pero que están hechos de porcelana pintada con flores y Ujú. así. No recuerdo en qué casa, no es en la casa de las Águilas, pero es en una propiedad que está ahí mismo en Santa Tecla de Luz Girola. Puede ser Y donde hasta está yo me ahora quedé viendo, puya, qué bonito lo que... este, Porque de plano, creo que hoy en día no he visto ningún picaporte que se le parezca. De hecho, probablemente la han espérenme, quiero mandado a ver si hacer puedo directos encontrar la para ellos. foto. Ajá. Y la comparten en el grupo. Estoy buscando algo acá. Porque la familia Guirola tenía varias propiedades en Santa Tecla. Y la casa creo que es donde están los de los huérfanos. Sí, la de Alberto Girola, ese es el hogar de niños de Alberto Girola. Esa es otra de las casas de ellos, aparte de la casa que está en las colinas. Pues quienes viven en Santa Tecla saben que 2000, bueno, los demás también se están enterados también. En el 2001 para el terremoto una colina se vino, ¿verdad? Bueno, ahí se llama esa zona, las colinas. Parte del cerro se vino y soterró pues trágicamente una buena parte de la colonia. A la par de donde donde fue el deslave, ahí hay otra de las casas de la familia Girola. Creo que ya la vendieron, por cierto. Eh, Me parece que sí la adquirieron alguien más, pero sí tenían muchas propiedades en diferentes lugares y es seguro que todo eso que vemos acá ellos lo tenían, que eran de las familias pudientes de la época que iban a Europa y ella veían lo que les gustaba y lo traían. Bien, hasta ahí nos quedamos entonces con el Art Nouveau. Voy a detener la grabación también acá. Esos temas son un poco más cortos, como ya les había mencionado.